Un hombre escribió una carta a un periódico que se quejaba de que no le veía sentido a asistir a la iglesia todos los domingos, y él contaba lo siguiente: he estado asistiendo a los cultos con bastante regularidad durante los últimos 30 años. Escribió, y en todo ese tiempo he escuchado no menos de 3.000 sermones, pero para mi consternación descubro que no recuerdo ni uno solo de ellos. Me pregunto si sería más beneficioso que se usara el tiempo del ministro de alguna otra forma. Entre las muchas respuestas, una fue contundente. He estado casado durante 30 años. En todo este tiempo he comido 32.850 veces y la mayoría de ellas son comidas preparadas por mi esposa. De repente he descubierto que no recuerdo el menú de ni una sola de ellas, y sin embargo he recibido alimentación de todas. Tengo la clara impresión de que sin ellas me hubiera muerto hace mucho tiempo. Lo que me lleva a la conclusión de que todo lo que llega a nuestra vida, tarde o temprano, producirá frutos de una forma o de otra. Y una cosa he aprendido, y a veces a base de lágrimas, es a escuchar la voz de Dios detrás de mí. Muchas veces uno piensa que tiene un punto de salida, que es la cruz, y va hacia un objetivo. Y que el camino va a ser, como va guiado por el Señor, va a ser un camino recto y sin obstáculos. Y de repente el Señor te hace girar a una forma a la derecha o quizás a la izquierda, y tú puedes pensar que ese camino no es el que Dios te ha dado, pero sin embargo Dios está en medio de ello. Si tú estás sincronizado a su voz, la vas a oír. Y hay un texto en Isaías capítulo 30 que nos da una promesa de dirección en tiempos difíciles. Dirección cuando tienes la ira y la duda asediando tu corazón. El capítulo 30, versos 20 y 21. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha ni tampoco torzáis a mano izquierda. Promesa de que vamos a enfrentar la adversidad y la aflicción, no solo en este país, sino en todo el mundo. Y necesitamos una palabra clara, una dirección del Señor especial para este tiempo. ¿Quieres oír esa voz que te dice: este es el camino, andad por él? Me llamó la atención esto, la triste idea de perder la voz de Dios y quedarme solamente escuchando la mía. Necesito en esta mañana oír la voz de Dios, y la necesito oír hoy, y dejar de escuchar tanto la mía. Necesitamos oír su voz. Quiero leeros las órdenes de batalla que el comandante militar más grande de Israel, Josué, recibió de Dios sobre cómo luchar en su segunda batalla mientras cruzaban el Mar Rojo y el Jordán hacia Canaán. Después de la caída de los muros de Jericó fue su segunda batalla, y estos planes vinieron del Señor. Fíjate lo que dice Josué capítulo 8, versos del 1 al 8, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes, toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Jai. Primero fue Jericó y luego Jai, porque te he entregado al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey. Pero esta vez, aquí vemos una estrategia diferente. Podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Jai. Josué eligió a 30.000 de sus mejores guerreros y los envió de noche con la siguiente orden: escóndanse en emboscada no muy lejos, detrás de la ciudad, y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Jai saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros huiremos de ellos. Una especie de falsa retirada, una estrategia para contraatacar.
Dejaremos que nos persigan hasta alejarnos de la ciudad, pues dirán, los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios ha entregado en sus manos. Prendan fuego a la ciudad tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Una estrategia muy diferente a lo que se les había ordenado en cuanto a Jericó. Están en una batalla, pero vemos dirección de Dios en medio de la adversidad. Escucharon a Dios en su segunda contienda contra Jai, porque la primera batalla contra Jai fue catastrófica y la voz de Dios no estaba presente. El hombre falsificó la orden de Dios e Israel no se quedó con instrucciones de Dios, sino con el resultado de los caminos y el ingenio del hombre. Vayamos otra vez al texto en Josué 7, versos del 2 al 5. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Betel-Aben. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Esta vez la voz del hombre intentando controlarlo todo. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas hasta la puerta de la ciudad, hasta las canteras, y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo, y ante esto y su valentía se desvaneció. Muy diferente, ¿verdad?, a lo leído en el Josué capítulo 8, en ese segundo enfrentamiento. Misma gente, misma tierra, misma batalla, pero otro resultado. ¿Qué había pasado? Y aquí es donde viene la idea de la prédica de hoy. Hermano, necesitas oír la voz de Dios, no tanto tu propia voz. Necesitas escuchar lo que Dios tiene que decir, y no creo que deberíamos recordar tanto lo que nosotros queremos oír. Acuérdate lo que ocurrió el 11 de marzo del 2004 en Madrid. ¿Dónde estabas tú? O tan solo lo ocurrido durante la pandemia en el mundo entero. O tan solo hace 2 semanas en Valencia con más de 220 fallecidos. Todo estaba listo después del desastre. Policía, Guardia Civil, Ejército, todos. Pero por la decisión de unos políticos, todo llegó tarde, por falta de coordinación y por decisiones erróneas, por tener guardadas cosas los unos contra los otros. Un versículo es clave que hace la diferencia entre lo leído en Josué 7 y Josué 8. Un hombre es el responsable de los diferentes resultados. Josué 7:1 es el error que causa el desenlace. 36 vidas se pierden por lo que hizo este hombre, Acán. Y necesitamos conocer esta historia porque nuestro futuro puede depender de ello. Porque a veces hay pecado en el campamento y no se avanza porque hay cosas escondidas. Acán tomó cosas de Jericó que Dios había prohibido. Las tomó, las escondió. Dijo que no estaban en su poder, ya que debían pasar a la otra batalla. Creo que algunos van a perder batallas en su futuro porque no dejan cosas ahora, no las entregan esas cosas y las llevan consigo a la próxima batalla. Y Dios te está diciendo, déjalas ir, porque a dónde vas, eso no puede ir contigo. Josué capítulo 7 y verso 1 nos ha dicho, sin embargo Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Zera de la tribu de Judá. Josué
7 y 8 nos enseña a subestimar el precio del pecado en tus futuras decisiones. El pecado sabotea tus futuras decisiones, el pecado elimina la voz de Dios y deja solo a ti con tu voz. El pecado te mantendrá lejos de donde quieres ir y te mantendrá más tiempo del que quieres estar y te costará más de lo que quieres pagar. Acán es más que un hombre, es una presencia, un obstáculo en nuestras vidas que Dios ha prohibido. La desobediencia bloquea la dirección de Dios, el pecado silencia la voz de Dios. Fíjate lo que nos dice el Salmo 66, verso 17, en la Nueva Traducción Viviente. Pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. El versículo 18 es el otro extremo. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, este es el sabotaje. Es Acán, la presencia de un obstáculo. Mi Señor no me habría escuchado. Acán es la presencia de algo que Dios te dijo que no llevaras contigo, lo oculto en el interior, aquello que tanto nos cuesta entregar y que pensamos que Dios no nos está observando. Es algo más que un lingote de oro, que unas monedas o que una túnica. Es algo que podría amar nuestro corazón, oculto allá en lo más profundo. El espíritu de Acán se manifiesta cuando intentas avanzar con soberbia y desprecio de lo que Dios te prohíbe llevar en ese viaje. Y hay que deshacerse de cosas para seguir avanzando, quitarse el peso para ir hacia donde Dios te quiere llevar. Podría ser una raíz de amargura arraigada en tu corazón por no haber perdonado a alguien que te hirió hace tiempo. Podría ser la necesidad de arreglar algo con tu hermano antes de ir a presentar tu ofrenda, como si Dios quisiera decirte: quiero llevarte más lejos, pero tienes esto oculto en tu tienda. Y gracias a Dios que Él va tras esas cosas para que podamos darnos cuenta de cómo son nuestros caminos, pararnos y recapacitar. Querrás avanzar, pero siempre habrá un freno que te lo impide, porque donde Dios quiere llevarte no puedes ir con eso. Por ejemplo, un perro de estos usados en rescate lo suelen meter donde hay suficiente escombro, donde el olfato ni la vista humano pueden encontrar cualquier atisbo de vida. Estos perros van entre los escombros y se paran fijamente cuando encuentran seres vivos, cuando encuentran personas. Así es el Espíritu Santo, que olfatea tu vida y descubre lo que está oculto a ojos de los demás. Puedes sentarte enfrente de mí bien vestido, bien perfumado, y el Espíritu Santo puede pararse frente a ti y decir: aquí huele a amargura. Puedes parecer una persona decente, pero debes salir a la luz aquello que te esté perjudicando y que no ha sido confesado. Esto es lo que le ocurrió a Acán, cuando finalmente Dios, a través de la oración del pueblo, comenzó a señalar dónde estaba el problema. Josué capítulo 7 versos 20 al 21 en la versión Reina Valera del 60 nos dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, alrededor de medio kilo, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Pensó que podría tomar objetos de Jericó y continuar hasta la próxima tierra, pero fíjate, dice como si no lo hubiera escondido él, que estaba escondido bajo tierra. Claro, había sido sorprendido, ahora no le quedaba otra que confesar. Pero aún así, no sigue hablando en primera persona, ¿te das cuenta? Lo trágico de esto es que nadie supo del pecado de Acán hasta la derrota en la siguiente batalla. No lo pensaron hasta que algo salió mal. El pecado de Acán tuvo un efecto dominó
que no solo le afectó a él, sino a toda su familia y a 36 vidas que se perdieron en la batalla contra Jay. Benjamin Franklin contaba siempre una historia que había aprendido cuando era niño. Cuando era niño, uno de sus familiares le entregó una buena suma de dinero por un cumpleaños. Y él, al ver pasar a otro joven tocando un silbato, decidió que podría comprárselo. Le ofreció una buena cantidad por ese silbato, el cual esta persona no se negó a vendérselo. Él iba tocando el silbato, hasta que ya dejó de llamarle tanto la atención, porque él había dado todo su dinero por ese silbato y al tiempo se había dado cuenta de que había pagado demasiado dinero por un simple silbato. En su madurez, cuando veía amigos que descuidaban a su familia por el trabajo, descuidar la integridad en la política, por un soborno, él les miraba y les decía: ten cuidado, no vayas a pagar demasiado por ese silbato. No valió la pena haber escondido esas 3 cosas. Por eso te digo, la amargura no vale la pena. La adicción no vale la pena. El enojo hacia otro no vale la pena, porque tu futuro vale mucho más. Lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que lo que estas cosas pueden ofrecer, aunque aparentemente tu corazón engañoso se sienta vindicado. El regalo más grande que puede alejarle a mi familia, o que puedo dejarle a mi familia, mejor dicho, como padre, no es un techo y pagar sus facturas y que estén cubiertos, es la piedad y asegurarme que mi corazón permanezca limpio, para poder guiar a mis hijos hacia su futuro, enseñarles a enfrentar la vida con responsabilidad. No hay peor cosa para un padre que con un montón de basura a la que se esté aferrando y que tenga que pagar demasiado por ese silbato. Y perder mi matrimonio, perder a mis hijos y mi relación con Dios. No vale la pena. Que Dios esté por encima de todo y sea lo más importante en mi vida. Aquellos que buscan dirección y viven con ese pecado escondido nos traerá desastres. Y no hablo de aflicción y adversidad, porque eso también forma parte de la vida. Quiero la voz detrás de mí que diga: ese es el camino, ve por él. No quiero perder la voz de Dios, no quiero sacrificar la voz de Dios por mi propia y testaruda voz. Fíjate, 2 cosas podemos sacar de esta lección. Primero, el pecado te hará subestimar el precio de tu propia desobediencia. Fíjate, había una chica llamada Julia que se encontró un mapache chiquitín. Él fue a ver a su amigo Alfredo, que era un veterinario. Ella le puso el nombre a su pequeño mapache de Bandido por esa especie de antifaz que estos animalitos tienen. Alfredo le dijo con toda sinceridad que debía soltarle, porque cuando éste fuera adulto la iba a atacar, a agredir. Julia, sonriente, dijo: Bandido nunca me atacará a mí. Tiempo después se podía leer en internet que una joven llamada Julia se había sometido a una operación de cirugía estética por las terribles heridas infligidas por un mapache. Amigos, el pecado viene como bandido. Justo cuando pensarás será diferente conmigo, el resultado se vuelve contra ti. Parece que Julia sabía más que Alfredo, de la misma forma que Acán pretendía saber más que Dios. Pero es solo una túnica y un lingote de oro y unas cuantas monedas. Pero no se trata de la basura que había en su tienda, sino de la basura que había en su corazón, lo que realmente había en él. Por eso no son solo 20 euros, no es tan solo una película subida de tono, eso es tan solo una broma, no, solo era un comentario sin segundas intenciones. Ten cuidado, porque eso se puede volver contra ti y contra tu familia. Spurgeon lo dijo así: el pecado asesinó a Cristo, ¿serás amigo de él? El pecado atravesó el corazón del Dios encarnado, ¿podrás amarlo? Las personas que no se disculpan me asustan, probablemente porque se arrepienten muy poco ante Dios.
El arrepentimiento y las disculpas suelen ir de la mano. Conectado a cada uno lo siento, generalmente hay un lo siento, Señor. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3, del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Fijaros entre lo que Dios dice de ellos y lo que ellos mismos dicen de sí mismos. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios dice, eres tibio, y ellos dicen, somos prósperos. En esta contradicción vemos cómo el pecado nos hace exagerar nuestra propia importancia. Y segundo, el peligro del cristianismo impío. En Josué 7, él da órdenes de batalla. Envió 3.000 hombres cuando necesitaba 30.000. Equivocado tan solo en un 90%. No se detuvo a orar. Quizás Dios le hubiese revelado que había pecado oculto. A veces Dios no te hace prosperar hacia el futuro porque quiere lidiar con cosas sin resolver aún en tu vida. Mientras pido dirección, ¿voy a aceptar ese trabajo o este otro? ¿Me mudo allá o no? Y Dios no responde, porque Él quiere lidiar con tu corazón antes de llevarte hacia ese futuro. Pero Josué ora después de la derrota y no antes de la batalla. Una vida cristiana impía es la vida que quiere a Dios al principio y al final, pero no en medio, porque en medio me encargo yo. Te acepto, Señor, quiero que Dios me salve, pero durante mi vida yo me encargo. Impío es vivir diariamente sin Dios, eso es su significado. Necesito a Dios al principio, le necesito en mitad y le necesito al final. Y esto no se puede lograr sin estar con Dios en cada momento, en cada instante. Lo necesito cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Pero si necesito a Dios en Jericó y no en Jai, tendremos problemas. Quiero decir que no necesito a Dios para cosas grandes. Lo necesito para todo y en cada hora le necesito. Quiero esa voz detrás de mí donde quiera que vaya y no cuestionarme si debo ir a derecha o a izquierda. Josué no oró y le costó vidas humanas y humillación. Antes de tomar una decisión en tu vida, ora. Ven a la reunión de oración los lunes en la tarde. Ven cada mañana a la oración. No pidas oración por no haber orado tú antes. Queremos orar antes de la batalla porque quiero oír la voz de Dios detrás de mí. Que su voz no sea reemplazada por mi propia voz, sobre todo en la adversidad y en el momento de la prueba. Si los problemas que vamos acumulando en nuestra vida los pudiéramos meter en un vaso y fuéramos caminando con ese vaso, todo estaría bien hasta que te empujan y el agua se desparrama y todos lo ven. Yo no quiero esperar hasta que la vida me golpee, quiero que Dios se ocupe de ello. Tu futuro es importante, por eso necesitas dirección ahora. Hay áreas que Dios está observando y que no han sido tratadas. Si actuamos hoy sin que Dios trate con nosotros, estamos confiando en el azar y yo no quiero su voz detrás de mí, yo la quiero palpable todos los días, no en ocasiones, como por azar. Quiero oír su voz que diga, este es el camino, anda por él. No quiero quedarme estancado por falta de oración. Deshazte del pecado y ora. ¿Acaso Acán no sabe más que tú? ¿Acaso Acán sabe más que Dios? No ores por un matrimonio bendecido si duermes con tu pareja. Hagamos bien las cosas. No aceptes la inmoralidad de un matrimonio sano porque Dios sabe más que tú. Dios no quiere que lleves cosas escondidas a tu futuro. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Quiero su voz detrás de mí, su voz que me alienta, que me dirige, que me envía. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Que en el día de hoy hayas entendido que es mejor prestar atención a oír la voz de Dios, sea como sea, y nos envíe donde nos envíe, que oír aparentemente la seguridad de nuestra propia voz. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día. Amén y amén.